tal? Muy buenas tardes. Y en el Día de la No Violencia contra la Mujer, nosotros le presentamos estas imágenes, ¿no?, que nos hacen reflexionar sobre el valor de la vida. Hay que decir no al aborto, porque esto atentaría contra los seres más indefensos, ¿no?, que están adentro de la mujer. Sí, es un tema muy polémico, pero nosotros le vamos a dar a conocer cuáles son las diferentes posiciones con respecto al aborto. Ahora vamos a conocer cuáles son nuestros titulares. Papa Francisco rompe paradigmas y permite a sacerdotes absolver el pecado del aborto de manera indefinida. Fenómeno social del abandono es considerado violencia para los menores y repercute en salud mental y física. Localizan cuerpo desmembrado en ruta interamericana. Wisconsin pedirá un reconteo de votos por posible fraude en el proceso. Hoy hace 17 años se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y las Niñas. Andrea Aldana, abanderada de la delegación guatemalteca que nos representa en los Juegos Bolivarianos en Iquique, Chile. Comenzamos nuestra emisión y es que recientemente el Papa Francisco fijó su postura de perdón sobre las personas que practican el aborto, y este tema lógicamente ha hecho una polémica mundial, pero en nuestro país tampoco es la excepción. Veamos. El aborto es la interrupción y la finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria. En un sentido más amplio puede referirse al fracaso de interrupción o malogramiento de cualquier proceso o actividad. El Código Penal en el libro segundo, título 1, artículo del 123 al 158, establece los delitos contra la vida y la integridad de la persona, aplicable en el territorio de Guatemala. Cuando se aborte se tendrá una sanción de 15 a 40 años por cualesquiera fueran los medios cometidos por el aborto. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el título segundo, Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales, establece en el artículo 3 el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Ante la situación del aborto en Guatemala, el INASIF no cuenta con un número de necropsias de posibles muertes de mujeres a causa del aborto. Es alarmante que muchos fetos sean localizados en barrancos, orillas de ríos, basureros, bolsas plásticas, entre otros. El aborto, aparte de cortarle la vida a un neonato, causa riesgos en la vida de la madre. El año pasado tuvimos un aproximado de 40 casos. Dentro de estos 40 casos de evaluaciones realizadas a nivel nacional, estamos hablando que tuvimos tanto abortos provocados. Sin embargo, las causas son diversas, provocadas o bien porque el cuerpo los expulsa. Los de mayor índice son el aborto natural y el aborto provocado. Es decir, recordemos que a veces existen causas naturales en el que el momento influyen a que lastimosamente la persona pierda el bebé.
En la carta apostólica, la misericordia y la miseria, el Papa Francisco concede a todos los sacerdotes del mundo el criterio de absolver el pecado del aborto de manera indefinida. La indulgencia estuvo vigente durante el año de la misericordia desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. En virtud de esta exigencia para que ningún obstáculo se interponga entre la petición y reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante conceda a todos los sacerdotes en su razón de ministerio la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto, cuando había concebido de manera limitada para el periodo jubilar. Lo extiendo ahora en el tiempo, no obstante cualquier cosa en contrario. Estableció en el numeral 12 de la Carta Misericordia y la Miseria. Pero, ¿qué piensa el sector mujeres sobre estas declaraciones? Informarle a la feligresía, ¿verdad?, de que la va a perdonar. Sin embargo, atrás de eso hay todo un movimiento también que ha analizado el proceso de... Creo inicialmente que debe abordarse la información en un contexto más amplio, en el sentido de ver que hay una situación que las mujeres estamos enfrentando en el mundo entero, y en Guatemala en especial el aborto como tal se da debido a que las mujeres todavía no han tenido primero que nada información sobre lo que es derechos sexuales y derechos reproductivos. El aborto es una causa de muerte materna en el país también. Sin embargo, la Iglesia Católica indica que las declaraciones del Papa no deben tergiversarse, a pesar de reconocer de que el aborto es un pecado y al mismo tiempo un delito tipificado en la Carta Magna. En muchas personas, y para variar, se tergiversó el asunto. Muchas decían, entonces podemos abortar y tranquilamente después nos vamos a confesar. En el mismo Código de Derecho Canónico, que son las leyes de la misma Iglesia, en el numeral 1398, habla de que el mismo aborto lleva la misma excomunión y es un delito. O sea, no solamente es un pecado por el tema de la Iglesia que muchos piensan, sino que también desde Guatemala es un delito. Sin embargo, la Iglesia Católica reconoce que ahora las mujeres, al no estar informadas, abortarán utilizando como excusa el perdón en confesión. La Iglesia Evangélica no está de acuerdo que se avale un asesinato al perdonar en confesión un aborto. Darle luz verde a las mujeres para que aborten técnicamente es viabilizar, es autorizar el asesinato. Es alarmante. La postura de la Iglesia Evangélica es categórica al reconocer el embrión, la concepción como el inicio mismo de la vida humana. Es de importancia resaltar que las declaraciones del Papa Francisco no se prestan a las leyes que perdonen un delito. Sin embargo, esto aplica únicamente a personas que practiquen la religión católica cuando se confesaren. Pero ¿sabía usted cuáles son las secuelas que tiene una mujer luego del aborto voluntario o no voluntario? La mayor secuela es psicológica, ¿sí? Porque las pacientes con ilusión, la mayoría de ellas, las que no lo hacen por alguna otra causa, esperan concebir. Entonces es un duelo y es una parte difícil en la vida de ellas que tienen que sobrellevar. Y también el proceso de la expulsión del feto, si necesitan después algún legrado instrumental o un aspirado, son situaciones en las que ninguna mujer se quiere ver expuesta. Otras complicaciones están también las anatómicas, ¿verdad? Ya sea por el procedimiento. Puede que el mismo procedimiento cause cicatrices dentro del útero que posteriormente les causen complicaciones para poder volver a quedar embarazadas. El pecado del aborto causa controversia por indulgencia religiosa contra las leyes que velan por la vida humana y que también es aprovechada por personas inmorales que cortan la vida a los nonatos. Bueno, y se dice que con la llegada de un bebé cambia la vida de los padres. Pero esto no siempre es cierto. Muchas veces lo que cambia es la vida del niño o la niña, porque son abandonados de forma cruel. Esto, lamentablemente, va en incremento. Fíjese que yo me casé hace 9 años. Resulté embarazada a los 2 meses de casada. A los 3 meses de embarazo pierdo mi bebé. Posteriormente tengo otro embarazo. Igual lo vuelvo a perder. Resulta que ahí los doctores me hicieron un legrado y me lastimaron la matriz. Entonces me dejaron sin poder tener un bebé. Fue doloroso. Sigue siendo doloroso,
porque eso no se borra. Es un poco difícil. Créame que es difícil. Para mí estos años han sido muy dolorosos. Y este es el caso de Cristina, quien ha hecho hasta lo imposible por quedar embarazada. Uno de sus sueños, tal vez el único y el más grande, es que algún día le llamen madre. Así como existen este tipo de historias, también hay madres que no se tientan el corazón para dejar abandonados a sus pequeños hijos, muchos de estos recién nacidos o hasta de 3 años. Manejamos diferentes datos y estadísticos respecto al abandono de niños y niñas. Tenemos casi un 80% entre las edades de horas de nacidos hasta 3 años de edad. Dentro de esto llevamos en Guatemala 369 casos de niños y niñas abandonados hasta el 30 de octubre del presente año. Le puedo indicar que los departamentos con mayor índice de abandono son Guatemala con 88, Quetzaltenango 14, Zacapa con 94, y de ahí los demás se distribuyen en los diferentes municipios. Uno de los municipios que repunta un alto índice de abandono de niños es Villanueva, con 119 casos en lo que va del presente año. La vida suele ser irónica, porque mientras algunas mujeres hacen todo lo que está en sus manos para poder concebir, otras toman la decisión de dejar en el abandono a sus pequeños hijos. Para las mujeres que son sorprendidas con un embarazo inesperado es una tragedia, mientras que para las mujeres que no logran ser madres es una frustración. Dice que lo que sucede es de que cuando uno tiene un objetivo, digamos, en la vida, ¿verdad? En este caso, que es completar la familia con los hijos y no lo logra, esto produce un problema a nivel físico y a nivel emocional también, ¿verdad? Entonces son pacientes que usualmente se deprimen mucho, que padecen mucho de ansiedad, de frustración, se vuelven escépticas porque son pacientes que van de médico en médico en médico y al no resolver su problema se desesperan, ¿verdad? Muchas veces la relación de la pareja se pone en peligro incluso precisamente porque es frustrante el estar intentando el tener bebés. Con el deseo de ser madres, muchas se arriesgan hasta perder la vida al intentar varios tratamientos, los cuales generan gastos elevados, pero esto no es un impedimento. Depende de qué sea lo que se necesite y qué tratamiento se escoja, ¿verdad? Pero estoy hablando, no sé, en números, no tengo idea, tal vez entre unos 2.000, 3.000 quetzales hasta unos 50.000, 60.000 quetzales. Mientras esas mujeres hacen lo imposible por ser madres, otras los dejan olvidados en hospitales como si fueran un simple objeto. Por ejemplo, a veces en los hospitales o en los centros de salud a nivel nacional ingresan con determinado nombre las personas ya estando con los síntomas de dar a luz. Y cuando nace la criatura, el niño o la niña, pues se fugan de los centros de salud y dejan abandonados a los bebitos. ¿Qué le diría usted a esas mujeres que de cierta forma desaprovechan la oportunidad de ser madres? Una de las más grandes bendiciones que hay en la vida. Pues créame que desde el corazón les digo de que
mantengan a sus bebés, que los cuiden, que le den todo ese amor que nosotras no pudimos dar. Bueno, y estos son sentimientos encontrados, Karen, porque mientras muchas personas, muchas parejas se preocupan de ser fértiles, otros abandonan a los niños o se produce el aborto, que finalmente es un crimen, no hay discusión en esto, y un asesinato. Claro, Francisco, y es que estas son las ironías de la vida, ¿no? Que mientras algunas madres están abandonando o están abortando, otras personas quisieran ser madres y no pueden. Y sobre todo el resaltar que hay una responsabilidad de todos nosotros por proteger la vida desde la concepción. Así que nos vamos a una pausa con esta reflexión y regresamos con más noticias. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarles a esta hora. Estamos ya con la información del deporte. Hablamos de lo que sucede en Guatemala. Ya la delegación que está participando en los Juegos Bolivarianos de Playa de Chile en Iquique ya están listos y preparados para dar inicio con estas competencias. Y también vamos a hablar de la zumba, un deporte alternativo para las damas y que ahora es para todos los que quieran integrarse a eso. Eso se lo presentamos a continuación. Bueno, Andrea, ¿qué sintió en el momento en que le avisaron que usted era la abanderada de la delegación para estos Juegos? Pues en realidad bastante honor venir y saber que soy la abanderada. Yo estaba en Argentina entrenando mi nuevo velero que voy a estar veleando ahora el ciclo olímpico con Jason Hess y me dieron la noticia y la verdad que muy alegre, muy contenta y honrada de llevar la bandera de Guate. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene? Pues en esta competencia las expectativas que tenemos con mi entrenador pues son dar lo mejor de nosotros y la verdad que somos 6, 7 competidoras, somos pocas competidoras, así que el nivel sube un poquito y a dar lo mejor, ¿verdad? ¿Qué le dice a toda Guatemala? Que nos apoyen, que miren todas las noticias de ustedes y todo y que vamos Guate. ¿Qué tal? Mucho gusto, qué bueno poder saludarles a través de la pantalla de Telediario. En esta ocasión hemos decidido hacer un reportaje en compañía de mi compañero Joel Ramírez y Miguel Bala, quienes se han venido conmigo a presenciar una clase de zumba. Algo muy especial que a las damas de Guatemala las ha cautivado. Acompáñenme, vamos a entrar y vamos a presenciar y también vamos a realizar una clase de zumba. Nos encontramos ya adentro del salón donde se practica la zumba acá en Jocotenango y vamos a hablar con la instructora. Ella es Graciela Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Muchas gracias, muy amables por estar aquí con nosotros, por estar aquí viendo nuestro programa de zumba. Bueno, y cuénteme, ¿desde cuándo comienza usted a practicar la zumba? Bueno, yo empecé a practicar zumba desde el 2012 como alumna. Ahora ya como instructora tengo año y medio. Y entonces ya después de eso le dan a uno su certificación, que es una licencia, con la cual yo puedo ya impartir clases. Ahora, después de un año de esa licencia, ya me convertí en SIN. Es increíble que cómo las mujeres han aceptado este tipo de clases. Aquí se ve una gran cantidad de damas participando, ¿no? Sí, y me gustaría mucho que vinieran hombres también, porque yo creo que piensan que eso no es para hombres y la verdad es para todos. Es para todos. Hemos visto que muchas personas se incorporan, pero también que gran cantidad de damas se acercan, a pesar que tienen niños, vienen con ellos también. Sí,
eso sí, ellos han venido, hay varios niños que se incorporan y que les ha gustado mucho bailar y pues aquí se les da la bienvenida a ellos también. Bueno, un mensaje para todas las damas que se acerquen, no importa en dónde, no importa qué hora, no importa cuándo, porque siempre hay esa alegría de hacer zumba, ¿no? Claro que sí, yo las invito a todas a que se incorporen en cualquier lugar, en todos los lugares hay centros para hacer zumba, en un gimnasio, puede ser en un salón, y las invito a ellas para que estén. Es una forma muy divertida de hacer ejercicio, se quitan el estrés, hacen amistades y como es el eslogan de nosotros, que no somos grupos, sino que somos una familia. Bueno, y yo me vine a meter a una clase de zumba, que no es usual que un hombre se haga, pero yo lo voy a hacer y con el permiso de ustedes voy a dejar el micrófono y me voy a incorporar. Así que, pues con permiso los invito para que presencien esta clase de zumba. Después de ver el deporte me he quedado impresionada de ver cómo Héctor baila zumba y como hoy es el convivio, Francisco. Muy buena. ¿Qué te parece? Estaba practicando para hoy.